Romina, ya son 8 Hola, ustedes. profe. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutitos más. La verdad que esto escapa a nuestra mejor voluntad. Las alumnas Sí, de profe, las chicas se farmacia. están intentando conectar porque les estaba costando solo con el código de acceso, por ahí es más fácil con un link, que estábamos Sí, todas esperando porque estábamos todas conectadas en el link, pero nos salía como que usted todavía no iniciaba la reunión. no, de hecho, cuando suba la filmación de la clase, si no puedo recortar todos esos minutos que no que los estaba esperando, se van a dar cuenta que están todos esos minutos allí que yo estoy esperando el ingreso, después apagué el micrófono, pero estaba ahí. Así que, bueno, ha sido un problema de Zoom seguramente. Nada que no podamos resolver. Solo quiero preguntarles a las dos carreras. Las alumnas de farmacia, ¿tienen clase a las 4 de la tarde? A las 5, profe, A tenemos. las 5. Bueno, igual, si alguno tiene que trasladarse a la universidad y demás, no se preocupen porque estamos empezando media hora más tarde, porque si no alcanzamos a dar todo el tema de hoy, yo lo paro en algún momento y no quiero perjudicar a nadie. Y las alumnas de puericultura tienen clase después de bioética Hola, profe, buenas tardes. Sí, a las 16. a las 16, con más razón. Pero Profe, mire, también, perdón que la moleste, hay una de las chicas que está tratando de ingresar, pero dice que no la acepta. No sé si desfigurará. Magalí, No, Pamela Chacón. yo he ido admitiendo a todos los que me aparecen, pero no la No. tengo a Bueno, ella. entonces le digo que se fije a ver si, que Ujú. intente de nuevo. Bien. Mientras van intentando terminar de ingresar, les quería comentar respecto a la semana que viene. La semana que viene es el primer parcial, la primera evaluación integradora. Lo que suelo hacer yo desde hace años, cuando la materia es virtual, en el día, acá está entrando Pamela, en el día del examen, o sea, el miércoles que viene, dar una franja más amplia de horarios, de tal manera que cada uno se conecte cuando realmente puede. Por eso les iba a proponer, no sé si les parece bien, abrir el examen a las 13 horas y cerrarlo a las 19. ¿Están de acuerdo? ¿O prefieren de 14 a 20? Quería escuchar la conveniencia de ustedes para que todos Sí, para mí puedan estaría rendir. bien. ¿Cuál de las dos alternativas? ¿De 13 a 19 o de 14 a 20? Yo creo que de 14 a 20 estaría bien. No sé si alguien trabaja o tiene algún otro horario. Sí, yo tengo igual que Ivo, que de 14 a 20, profe. Perfecto. Para las alumnas de puericultura también les viene bien ese horario, esa franja horaria. Sí, profe. Le hago una consulta. Sí. Ese día no tendríamos clases y quedaría abierta, digamos, o si tenemos clase de No, 2:30 a 4, no, directamente queda la no tienen plataforma del clase. examen. Claro, está planificado. Si ustedes miran en la planificación que está en la plataforma, eh, tanto la semana del primer parcial como del segundo y la de los recuperatorios, que ahí ustedes van a estar haciendo el trabajo final. Por eso los que no tienen que recuperar aprovechan esa semana para avanzar con el proyecto, porque la última semana van a exponer los trabajos finales. En esa semana que están recuperando, ojalá que nadie, yo voy a estar corrigiendo para que ustedes cuando expongan, si hay alguna cosa que subsanar, tengan mi respuesta a tiempo para resolverlo. Así que hoy vamos a hablar de ética después de que expongan al menos uno y uno de cada carrera. Alguien me escribía recién que estaba difónica, Luciana. Bien, mis compañeras leerán mi parte. Bueno, si Profe, quieren, sí. le hago una consulta. El examen de la semana que viene entra, digamos, hasta el punto, hasta el tema 3, digamos. No, ¿Inclusive o no? solo entra el tema 2, o sea, la bioética a lo largo de la vida.
No entra el Ah, tema 1, que era el introductorio, sí, porque ajá, si no, no sería un parcial, sería tomarle toda la materia en el primer parcial y el resto en el otro. O sea, no es el espíritu del parcial cuando la materia no es promocional. No me bien. parece que corresponde. Entonces, el tema 2, y fíjense que en algunas semanas yo les puse una carpetita que decía bibliografía que se tendrá en cuenta en la evaluación, sobre todo en la bioética en el final de la vida. Bueno, eso es tal cual, o sea, van a haber preguntas que requieren que ustedes hayan leído esos artículos. Así que son preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso y preguntas de relacionar columnas. Yo, bajo el supuesto de que como docente, sé que en el examen a distancia uno podría tener ante el escritorio la enciclopedia británica si quisiera. Bajo ese supuesto, el examen tiene 38 preguntas y el tiempo que tienen es 1 hora, 60 minutos. Y la otra cosa que les quería comentar, igual yo lo aclaro en el encabezado del examen, está configurado de manera secuencial. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se les abre la pregunta 1 y ahí la tienen que responder. No es que pueden decir, bueno, no me acuerdo, paso a la 2 y después vuelvo. Eso sería navegación libre. Está configurado con navegación secuencial. Así que cada pregunta aparece, tienen que tomarse el tiempo para responderla y recién ahí pasar a la siguiente. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿quién quiere empezar? No sé si farmacia, puericultura, en esto de que cada carrera tiene 2 grupos, vamos a dar cabida a que presenten uno y uno y los otros los dejamos para el 10 de mayo. ¿Quiénes son Nosotras, los...? el grupo 1, Calvete, Bueno, Sánchez, ujú, Moreno y Marota. perfecto. Bueno, adelante, Ivonne, los escuchamos. Ahí presentamos pantalla. Perfecto. Una vez que esté presentado, yo apago mi micrófono para que no haga, para que tenga mejor audio. Bueno, nuestro grupo está conformado por mí, Calvete, Marota, Moreno y Sánchez. Nos tocó la película El médico y el sanador. Primero hicimos una pequeña introducción donde, esta película nos lleva a la Edad Media, donde pudimos observar que los niños eran considerados pequeños adultos y recibían tratos inapropiados, no existía ningún reconocimiento sobre las capacidades cognitivas del niño, ni actividades específicas para favorecer su desarrollo. Pudimos ver que la peste que destruyó Persia, o sea, vimos que en la película que lo que es la peste destruye a Persia y nos hizo ver los sacrificios que hacen los médicos en la epidemia para salvar a sus pacientes arriesgando sus propias vidas. En la película observamos que un médico muere por la peste y en la actualidad hay miles de médicos que perdieron sus vidas en la lucha contra la pandemia COVID-19. El protagonista, que es Rob, enfrenta una difícil decisión sobre su curiosidad por abrir un cadáver para entender mejor el funcionamiento del cuerpo que está prohibido por la ley y moralmente. Rob, el protagonista, tenía interés por la gente, lo que le ayudó a perseguir sus sueños a pesar de las adversidades. En la película, la visión de la enfermedad durante este periodo se relaciona con aquello que acerca de la realidad y el destino del hombre enseñaba el cristianismo, la imperfección de la naturaleza del hombre que puede enfermar en cualquier momento y la consecuencia del pecado original y por tanto el carácter de prueba moral que tiene la enfermedad. Tratamos a las personas que tienen enfermedades y no a las enfermedades. Esta cita nos hace reflexionar sobre la importancia del enfermo ante la enfermedad. Es importante ver a toda persona digna y merecedora de respeto a pesar de su enfermedad. Bueno, nosotras, ahí se escucha. Sí. Nosotros lo relacionamos primero con la autonomía, que el personaje principal
se esfuerza por tomar decisiones informadas y tomar el control de su propia vida. Y también defiende la autonomía de sus pacientes y les permite tomar decisiones informadas sobre su propia atención médica. Por otro lado, lo relacionamos con la beneficencia, que bueno, Rob Cole también se preocupa por el bienestar de sus pacientes, trabajando incansablemente para curar sus enfermedades y aliviar su dolor. También con la no maleficencia, cuando Rob se asegura de que sus tratamientos médicos y cirugías no causen daño adicional a sus pacientes, tomando medidas para minimizar el riesgo de que sus pacientes sufran daños. Con la justicia, ya que trata de asegurar que todos tengan acceso a la atención médica, independientemente de su raza, religión o estatus social. Además, defiende a los pacientes y trata de protegerlos de las prácticas médicas injustas. Justo esa imagen que pudimos capturar de la película estaba atendiendo a una mujer que era prostituta y nos pareció muy buena la imagen para esa diapositiva. Y por último, el respeto, donde el protagonista muestra respeto y empatía hacia sus pacientes, escuchando sus necesidades y preocupaciones. También muestra respeto por la cultura y la religión de sus pacientes, aprendiendo sobre ellas y tratando de comprenderlas para brindarles una atención más efectiva. Esa es, profe, como el análisis que hicimos de la película. Bien, bueno, quiero señalarles dos cosas a ver si las han podido captar. ¿Se dieron cuenta quién cumple la función del farmacéutico en esa película? Al inicio, cuando él todavía está en Europa. ¿Quiénes proveían los medicamentos, incluso esa cirugía de cataratas también? En ese tiempo estaba la figura de los barberos. Ya les voy a poner de un artículo. Y eso le iba a decir, profe, el barbero que aparece al principio con él. Bueno, el barbero era el que iba pueblo por pueblo con su bagaje de medicinas, por así decirlo. Entonces, no está muy claro, bueno, como precursor del farmacéutico sería un poco esta figura en la Edad Media. Y otra cosa que quiero que rescaten ahí, se va hacia el mundo árabe, porque el mundo árabe estaba mucho más avanzado en conocimientos médicos que Occidente. De hecho, hubo un médico árabe, Avicenas, que realmente sus tratados, sus escritos, uno dice, parecen en realidad de avanzada para su tiempo. Y la otra cosa, fíjense que se prohibía investigar sobre personas vivas, incluso sobre cadáveres, si no había un consentimiento. Sí, Perdón. profe, justamente él va y va a aprender sobre ellos. Y bueno, sí, también decía que igualmente veíamos que se veía como mal, o sea, moralmente se seguía viendo mal, pero igualmente lo hacían para poder seguir progresando en la medicina. Claro, y vieron cuando esta persona que está por morir de una peritonitis aguda, que ellos le llaman mal de costado, les ofrece o les anticipa como dando el consentimiento que una vez muerto lo abran para ver qué era el mal de costado, que en realidad es la inflamación e infección del apéndice, pero esa era la forma de progreso que tenía en ese momento la medicina. Está muy bien porque sin que todavía existiera la bioética, pasó muchísimos siglos por delante, ya se veían reflejados en el accionar de los profesionales de la salud estos principios bioéticos. Así que bueno, muy bien, y ahora invito al grupo 1 de puericultura, o grupo A, que nos va a hablar sobre un documental, Alquiler de vientre. ¿Quién va a Ahí presentar? comparto pantalla. Bien. Apenas se vea, no me silencio. Ahí está empezando, Pamela, ya la vamos a ver seguro.
Dice Pamela, ha empezado la función de compartir, haga doble clic para habilitar el modo de pantalla completa. Pero todavía no la vemos. Ahí está. Quédense tranquilas y pueden empezar. Bueno, profe, buenas tardes. Nosotros tuvimos que ver un video, un documental sobre alquiler de vientre, de la subrogación, en el que se juntaban 4 profesionales que tenían que ver con el tema, y se generaban algunas preguntas para ver qué pensaban. En el video había una psiquiatra especialista en reproducción, una abogada especialista en derecho de familia, un médico especialista en ginecología y reproducción asistida, una historiadora perteneciente al colectivo feminista y la lucha por la educación sexual integral. Bueno, en este documental comienza con el interrogante que dice si la subrogación de vientre es un avance social para permitir el avance en las familias o es una cosificación del cuerpo de la mujer. Para explicar un poco lo que es, las diferentes técnicas de fertilización asistida permiten que una mujer geste en su vientre a un niño que no criará. El embrión se implanta en el útero subrogado y por un acuerdo entre partes, la mujer se compromete a llevar adelante ese embarazo. En este debate pudimos identificar que hay cuestiones que tienen que ver con respecto a la ética, ¿no? Con la identificación del rol de madre, dado que en este caso la madre que es afectivo legal, o sea que es la madre del deseo, no concuerda con la madre genética gestante. Y también se pone en tela de juicio el reconocimiento de la personalidad jurídica del niño, siendo que el derecho de toda persona comienza su existencia desde la concepción. Dale, Pame. Pudimos reconocer los principios de la bioética muy claros en el debate, porque todos estos profesionales que trataban de hacer valer ciertas cuestiones que tenían que ver con los derechos de todas las personas involucradas, sobre todo la de la madre gestante y del bebé por nacer. Acá es donde surgen los principios, donde se notan los principios de la vida física, o sea, los principios personalistas básicamente, el de la vida física, donde cada vida humana tiene un valor absoluto en sí mismo desde su concepción hasta su muerte. Acá es donde se pone en foco al bebé por nacer, porque se genera como una guerra o una lucha entre dos partes, y el que está en el medio es el bebé y sus derechos y sus necesidades. El principio terapéutico, donde rige el consentimiento informado, dice que la persona con el organismo constituye una totalidad y para el cual es lícito intervenir en una parte del cuerpo cuando no hay otra forma de sanar la totalidad. A la mujer que está siendo implantada, digamos, a la que subroga su vientre, se está usando una parte de su cuerpo y para eso es necesario el consentimiento informado, sobre todo para garantizar sus derechos, que ella esté de acuerdo con todo lo que se va a realizar. El principio de libertad y responsabilidad, donde se habla de que todos somos responsables de todos, y no puede celebrarse la libertad sin celebrar la responsabilidad. Responsabilidad frente a otras personas, a sí mismo y ante toda la propia vida y a la vida de otros. Ahí es donde ponemos en juego a la madre que subroga y al niño también. Porque claro, siempre la madre que subroga el vientre es una madre que ya ha tenido varios embarazos, que ha tenido algunos embarazos que no quiere volver a ser madre, y que ha tenido buenos embarazos y buenos partos.
pero también los embarazos son riesgosos en algunos casos y se puede poner en juego la vida de esta mamá, de esta mujer que presta su vientre y del niño por nacer. Y bueno, y el principio de solidaridad, en este documental se presentaba un caso de una persona a la que le había prestado el vientre su amiga. O sea, su amiga tenía conocimiento de que su otra amiga no podía tener hijos y que había tenido varias pérdidas y que había perdido el útero y varias circunstancias, y ella, para ayudarla, quiso prestarle el vientre. Ella tenía su familia formada, no quería ser madre de otros hijos, y le presta su vientre a su amiga. Lo que se pone en debate en este video es cuando ya empieza a haber una mercantilización en estos casos. ¿Por qué? Porque hay empresas que se ocupan de gestionar las subrogaciones de vientre. Pero en este caso de la amiga que le presta el vientre a su otra amiga, digamos, rige el principio de solidaridad. Bueno, las reglas de la bioética que aparecen son sobre todo el consentimiento informado de todas las partes, que tengan en cuenta lo que va a suceder. Y en el caso de los profesionales, la confidencialidad o el secreto profesional. De ahí surgen unas preguntas que pueden ser, o sea, que surgen al principio también y que dicen, ¿en qué términos se puede realizar un contrato que implique el propio cuerpo? Y si puede mediar un acuerdo económico para usar un cuerpo, digamos. Bueno, muy bien, ahí han dejado la pregunta para todos. Solo les recuerdo que la subrogación de vientres no es legal en nuestro país mientras no haya una norma que lo regule. Que se realiza, sí, se realiza, como sabemos que se realiza el aborto, con ley, sin ley, siguen habiendo abortos inseguros y demás. Así que bueno, la subrogación de vientres, ustedes como futuras puericultoras saben que en esas 40 semanas que dura la gestación hay una transferencia también desde lo psicológico, madre-hijo, y de eso no se habla. Entonces, bueno, es como que está bueno abrir el debate y escuchar Profe. distintas voces. Sí, Cecilia. Sí, bueno, para comentarle a las chicas, en el video en un momento sale una licenciada en obstetricia, una partera, y ella hablaba un poco de esto, ¿no? De que esa mamá, de esa mujer que digamos, presta su vientre, que no disocie, digamos, este vínculo por ser solo, digamos, digamos, como el cuerpo nada más para prestarlo para gestar, sino que ella mencionaba esto, que es muy importante, ¿no? El amor que el niño siente intraútero. Entonces, bueno, como que no hay que disociarlo, sino que tiene que ir todo junto, y bueno, que a veces es difícil pensarlo, que encima es un bebé que al momento del parto uno no lo va a ver más y que va a pertenecer a otra familia. O sea, como que eso también se planteaba un poco, ¿no? Que eso no estaba, digamos, como dejado de lado, sino que también estaba implícito en todo este tema de la subrogación de vientre. Claro. Y como dato así de la realidad en otros países, hay países como Estados Unidos, donde en la translucencia nucal de la semana 13, si arrojaran un porcentaje de una anomalía cromosómica como el síndrome de Down, por ejemplo, la pareja que ha donado sus gametas, que es su hijo biológico, puede decidir que se interrumpa el embarazo, y ahí la mujer que ha subrogado no tiene derecho a decir, no, bueno, yo continúo, me dejo yo el niño, lo que sea. No, es un contrato y bueno, está todo pautado. Simplemente no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, pero que existe esa otra realidad de interrumpir el embarazo a demanda de los padres biológicos. A veces no son biológicos los dos, a veces uno puede aportar el semen, pero a lo mejor la madre tiene una edad añosa para la obstetricia y recurren a una ovodonación. Así hay un montón de situaciones donde en la bioética lo importante es que sepan que cada caso es único, que no se puede generalizar. Entonces como que hay que ponerse
en los pies de esas personas involucradas que van a hacer lo que hoy vamos a definir como un acto moral, y ahí decir, bueno, este acto moral es lícitamente bueno o malo, o hasta qué punto podemos decir esto es bueno o esto es malo. Bueno, eso lo vamos a empezar a ver hoy. Así que bueno, la felicito, y el 10 de mayo vemos la otra película documental que le tocó a Farmacia y a Puericultura. Comparto yo ahora, entonces vamos a empezar a ver la ética. Esta parte de la materia tiene 4 clases. Ética, luego de la semana, sí. Perdón, yo solo le quería acotar algo, pero para que sepa nomás, porque en la plataforma, a mí y a mis compañeras nos tocaba que teníamos que exponer hoy también, que éramos el grupo B, pero bueno, lo dejamos para la próxima clase, pero porque había puesto usted grupo A y B el 26 de abril y el grupo C el 10 del 5. Sí, discúlpame, Mabel, y lo que pasa es que como se conformaron solo 2 grupos, se fueron desmatriculando alumnos, y no hubo tal grupo C. Te pido disculpas. No, que igual lo hicimos para hoy, pero bueno, lo damos la próxima clase. Bueno, si puede ser, te lo voy a agradecer. Sí, no Les está decía entonces que vamos a ver ética dividido en 4 clases. Ética propiamente dicho, una introducción que vamos a dar hoy. Luego de la semana del parcial, la segunda de mayo, vamos a hablar de una rama de la ética muy nueva, pero muy emparentada con las carreras de la salud, la ética del cuidado. Ética del cuidado y ética profesional. Luego vamos a hablar de deberes y derechos del paciente, y por último vamos a cerrar con ética en la investigación y comités de ética, ya para ir, completaríamos el programa teórico. Entonces les comparto ahora la presentación de ética. Me voy a la primera, ahí está. Y ahí están empezando a ver. Bien. Bueno, ¿por qué puse esta imagen? Cuando uno googlea ética y pide imágenes, suelen aparecer una persona y en la cabeza le habla un angelito y un demonio. Algo de eso es, pero me gustó más esto que refleja al hombre caminando en la cornisa. Y en la cornisa entre lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, cuando uno habla de ética, vienen a la mente palabras como principios, valores, conciencia, correcto, etc. Hay un libro de ética que yo utilizo para armar las guías de estudios de Casas, que dice que hasta hace muy poco la ética era como mala palabra, porque se la sentía como prohibiciones que coartaban nuestra libertad a vivir como uno quiere. Y en realidad es un error pensar que esa es la ética. La ética como ciencia es una rama de la filosofía. Entonces vamos a ver hoy, esta semana en la plataforma, ustedes tienen que ver, si es que ya no lo han visto, un video que dura 45 minutos, yo asumo que es más largo de la cuenta, pero me pareció oportuno que hablaran aquí las personas que más saben de ética y que son generalmente los filósofos. Como es esta filósofa española, Adela Cortina, que se le hace una entrevista para que aclare para qué sirve la ética. Esa es la tarea de esta semana del foro. Yo les sugiero que tengan a mano el cuestionario que yo les propongo en el foro, entonces la van escuchando y van pausando para tomar nota y responder a las preguntas que les propongo. Pero bueno, es esto, es una rama de la filosofía que, ¿cuál es el objeto que tiene? Y reflexionar sobre la conducta de las personas desde la dimensión moral. Entonces también les puse esta semana para iniciar el aula, el tema, esta escultura está en París, la original, en el Museo de Rodin. Yo he tenido la suerte de estar parada frente a la escultura, de darle la vuelta, mirarla por todos lados, y realmente me parece un trabajo maravilloso de cómo logró mostrar que reflexionar es como doblarse para adentro, doblarnos hacia nuestra conciencia para pensar en las cosas que vamos haciendo. Viene de doblarse, de curvarse, volverse dentro de sí
para interpretar o analizar y sacar conclusiones. Ahí está entrando Melanie. Bien. Algunas definiciones de ética que nos saquen de este cúmulo de prohibiciones que nos mencionaba Casas. La ética no existe para castigar, reprimir o condenar. La ética comienza cuando somos libres. O sea que nuevamente, así como estaba ese principio de la bioética, libertad y responsabilidad, bueno, acá ética también está intrínsecamente unida a la libertad de poder hacer un acto. Vamos a ver enseguida que cuando uno no tiene esa libertad, supongamos que estuviéramos en cautiverio, por un secuestro, por lo que fuera, y nos obligan a hacer una acción que para nosotros es éticamente incorrecta, bueno, ¿hasta qué punto somos responsables si no tuvimos la libertad, por ejemplo, de decir que no, porque esto corría el riesgo de que nos mataran, por ejemplo? Bueno, es el respeto por la propia humanidad y por la de los otros, y esta me gusta mucho. André Comte tiene así como definiciones muy sencillas pero muy profundas. La ética es lo que te permite ser tú mismo mientras eres libre, viviendo libremente entre los otros. ¿Y libre de qué? De tus instintos y de tus miedos. Entonces, si es una reflexión sobre el comportamiento humano, ¿a qué le vamos a llamar comportamiento humano? Bueno, a todos los actos que realizamos y que están atravesados por la cultura en que nos tocó nacer y vivir, por nuestras emociones y por los valores que hemos recibido desde nuestra casa, desde pequeños, y los que esta misma cultura nos va inculcando. Y la dimensión moral, porque decíamos, reflexión sobre el comportamiento humano en su dimensión moral, por eso es que he desagregado la definición. La dimensión moral en realidad es cuando convivimos con otros. Esto está referido justamente a que vivimos en sociedad. Y acá hay un libro que si no lo han leído se lo recomiendo como para lectura de cuando tengan tiempo, que no es tan fácil, que se daba antes como libro en los bachilleratos que tenían ética o filosofía, como libro de lectura en el nivel medio, que se llama Ética para Amador, que es del filósofo español Fernando Savater. Amador es el nombre de su hijo, y en el prólogo Fernando Savater va a decir, querido hijo, te escribo este libro de ética, porque si yo me siento contigo a hablar de ética, no quisiera ver tu cara de aburrimiento, no quisiera que te levantes a la mitad de la charla como diciendo qué pesado. Entonces escribo un libro. Si lo lees completo y me querés comentar qué te pareció, está todo bien. Y si lo dejas abajo de la estantería, tampoco me voy a enterar. Por eso es que prefiero hacerlo de esta manera. ¿Por qué les hablo del libro Ética para Amador? Las alumnas de farmacia, que fueron mis alumnas en biología en primer año, creo que algo les mencioné en la última unidad cuando hablamos de evolución humana, pero sería muy afortunado pretender que se acordaran. Un capítulo de este libro va a volver sobre la narración, sobre el cuento de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, si les preguntan a sus padres, generalmente lo han leído en su infancia, ustedes no necesariamente lo conocen, hay dibujitos hoy en día de Robinson Crusoe. Fue un náufrago, como la película del náufrago de Tom Hanks, que queda varado en una isla y que a la espera de que venga un barco y lo rescate. O sea, después de un naufragio, él logra salvarse, llega hasta la isla, pero se da cuenta que está solo. En esta isla va a tratar de sobrevivir buscando cómo resguardarse, entonces se construye una rústica, rudimentaria casa con palos, con plantas, empieza a discriminar cuáles serían las plantas con las que puede alimentarse y cuáles pueden causarle un daño por ser venenosas, llega a domesticar algunas fieras salvajes que vean en la isla, pero lo que más le produce a él un miedo y angustia es una mañana levantarse y ver sobre la arena pisadas de otro ser humano. Entonces esto es como muy fuerte, diciendo que lo que más miedo tiene el hombre es a otro hombre como él.
Entonces, bueno, luego pues, terminan haciéndose amigos, le pone por nombre Viernes, era un niño que era un habitante originario de la isla, y le pone Viernes porque él llevaba un calendario y lo encuentra un día viernes, y finalmente ninguno le hace daño a ninguno. Pero les dejo esto dentro del libro, la reflexión ética de esa escena, como que no hay nada que le produzca al hombre mayor temor que lo que pueda hacerle otro hombre, no un animal salvaje, no una planta mortal, sino otro como él. Bueno, a veces ética se confunde con moral, pero no. La ética estudia la moral. La moral es su campo de estudios. ¿Y la moral qué son? La moral es como un código de convivencia. Contiene normas, contiene tradiciones que nos permiten vivir ordenadamente. Y la ética estudia justamente este conjunto de normas aplicadas. O sea, la ética incluye o estudia la moral. Etimológicamente tienen la misma raíz latina, vienen de la palabra mor o mos. Pero entonces, para que en 4 minutos les traigo a la protagonista de esta semana, Adela Cortina, para que nos diga qué es y para qué sirve la ética. Profe, no se escucha. ¿No se escucha bien o no se escucha No se directamente? escucha nada. No se escucha, ¿no? Ah, bien. Entonces denme un segundito que me voy a ir a... Yo tengo silenciada la grabación en YouTube, debe ser eso. Ya le pongo audio a YouTube. Y me silencio yo una vez que se escuche. Me voy al Zoom. A ver, ¿cómo vuelvo? Ahí se escucha, perdón. Muy despacito. Ya le subo el volumen, pero bueno. Bien. Bien. No se preocupen entonces, si es un problema de audio, era un video de 4 minutos que resumía bastante lo que ustedes van a ver en 45 minutos, así que sigamos adelante. Les decía que la raíz etimológica de moral y de ética en el latín es la misma, la palabra mos, o mores, y a su vez ética en el griego viene de ethos, que es comportamiento, conducta. Por eso la ciencia biológica, etología, ciencia que estudia el comportamiento animal. Bueno, y entonces, ¿de dónde salen todas estas normas morales? ¿Vienen implícitas en nuestra naturaleza humana? ¿Quién las escribió? ¿Se aplican automáticamente? ¿Cómo se sanciona el hecho de que no se cumplan? Bueno, todas las sociedades ya desde antiguo se han organizado, se han estructurado en torno a un código de convivencia. Y ese código de convivencia va a incluir usos y costumbres, tradiciones y leyes. ¿A qué le vamos a llamar usos y costumbres? Y a las formas en que habitualmente ese pueblo, esa comunidad, procede en lo cotidiano. Así como nosotros nos saludamos los latinos muy efusivamente, muy cariñosos con un beso, hay otras culturas que nos van a cortar en seco y nos van a estirar la mano, como pueden ser algunos europeos, algunos americanos, de hecho son más fríos en el saludo, excepto que tengan ya la confianza.
Otra forma es los hábitos con que comemos, o sea, así como naturalmente la persona oriental come con palitos y los maneja diestramente, nosotros tenemos que aprender a hacerlo y aún así nos cuesta bastante. El tema de, hasta hace un par de décadas, andar con un mate por el mundo viajando, nos miraban como extraños, qué es lo que están tomando, hoy está más naturalizado. Con respecto a las tradiciones, bueno, son ideas de lo bueno y lo malo también para una cultura determinada. Y yo acá les pongo el ejemplo de cómo celebramos nosotros una boda, una unión de una pareja, y en otros países eso es totalmente más frío, más distante. Bueno, ni que hablar de cómo deben proceder en algunas culturas orientales las mujeres en su vestimenta, como es el tema de la burka. Y acá les pongo unos monjes camboyanos que están frente a un sepulcro, están haciendo una oración en frente a una persona que ha fallecido, donde ellos, por ejemplo, el color blanco es el color del luto y el color negro tiene otras significancias. Y hablando de esto de las tradiciones, como algo anecdótico, cuando llegan los primeros misioneros franciscanos o dominicos, no recuerdo cuál fue la orden religiosa, al Japón, venían con sus hábitos negros. Estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, y fueron rechazados, o sea, porque el negro para ellos significaba, para los japoneses, no así para los camboyanos que les muestro acá, significaba justamente el enemigo, y entonces, ¿qué iban a saber ellos? Que la culpa era el hábito con que venían vestidos. Tuvieron que aprender de esta cultura y retornar en otra oportunidad cambiando la vestimenta por vestimenta de color claro, simplemente como algo anecdótico. Y con respecto a las leyes, bueno, ya son normas jurídicas que nosotros sabemos que constan en códigos, que constan a nivel de una comunidad para organizarlas, donde se estipulan incluso las sanciones que se van a aplicar cuando estas no se cumplen. Por ejemplo, una ley que no es tal porque es una resolución rectoral, sería, por ejemplo, la resolución que determinó hace un par de años que la universidad era universidad libre de humo. Y entonces este compromiso para sostenerlo en el tiempo hace que sean advertidas aquellas personas que no se dan cuenta que no pueden fumar dentro del contorno de la universidad, tienen que salir a la calle. Entonces es una ley que en nuestro caso bajo la forma de resolución del rectorado. La otra, la del uso de los celulares, que esa resolución habría que reverla, porque hoy vemos que en las clases los docentes están pidiendo el uso del celular para realizar algunas actividades, o sea que las normas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, estos códigos de convivencia que abarcaban usos y costumbres, tradiciones y leyes, ¿cuál es el fundamento que tienen? ¿Por qué se redactan? Y se fundamentan en los valores. Los valores vamos a clasificarlos en valores personales y valores de la sociedad. O sea, que son aquellos que hemos recibido desde la cuna o que nos ha impreso el medio en el que nos vamos moviendo, la escuela, el club, la comunidad. Y en nuestra mente los valores están ordenados según una jerarquía, que podemos decir que en este grupo que hoy estamos conectados seguramente no todos tengamos la misma jerarquía. Es decir, que algunos pueden darle más preponderancia al valor de la honestidad, para otros esta suerte de las mentiras piadosas, mal llamadas así, podría no ser un valor importante, entonces no soy honesto empezando conmigo mismo frente a un examen o lo que fuera. Para otros es lo primero, para otros puede ser la prioridad, la excelencia, y así con toda la cadena de valores que hay en nuestra mente. Y actuar de acuerdo a nuestros valores quiere decir que lo hacemos porque creemos que por ese lado va el camino y vamos forjando nuestra conducta. Estos valores en nuestra mente se van a presentar en pares de opuestos.
Por ejemplo, yo digo que algo es lindo o que es feo, que es bueno o que es malo, que es justo o que es injusto. Y acá uno podría preguntarse, bueno, ¿son muchos o pocos los valores que catalogamos en esta jerarquía de valores? Va a depender de cada persona. En realidad eso, esa estructura o esa escala de valores es pertinente a cada persona. Yo les decía que no hay ética si no hay libertad y sin responsabilidad también. Entonces, en estos valores personales y sociales vamos a tener que hacernos responsables de sostenernos a lo largo de nuestra vida. Los valores personales, como les decía, los recibimos desde la cuna, como los valores afectivos, los valores estéticos, los valores religiosos, mientras que los valores sociales son los que vamos a usar para movernos libremente en una sociedad. Valores morales, valores intelectuales y los valores económicos. Bueno, y ¿cómo hacemos para lograr ese respeto al código de convivencia? Y acá hay dos vías. Una cosa es que yo me comporto éticamente o respeto las normas de convivencia porque estoy convencido. Y en ese caso se dice que mi conducta, mi comportamiento es autónomo. Pero podría ser que yo lo hago para evitar que me sancionen. Entonces, ya no es un comportamiento o conducta autónomo, sino que le llamamos heterónomo, viene desde afuera. Acá tenía otro video de este autor, Fernando Sabater, lo voy a pasar por miedo a que no se escuche bien, ya enseguida les pongo los links en el aula virtual. Simplemente son videos de no más de 3 o 4 minutos, por eso los traía acá a la clase, y voy a ir cerrando hablándoles del acto moral. Porque esto va a ser medular en el trabajo final que ustedes tienen que elaborar. ¿A qué le vamos a llamar acto moral? El acto moral es todo lo que uno elige hacer o no en función de esa escala de valores que mencionábamos recién. Entonces, cuando ustedes elijan para el examen final, para el trabajo final, un documental, una noticia, una película, tienen que detectar cuál es el acto moral que se está produciendo. Que puede ser un acto bueno o un acto malo, pero que involucra el comportamiento de la persona. Entonces, una forma de definir el acto moral es el proceso mediante el cual un sujeto moral, tiene que haber un responsable, que puede ser un colectivo o una persona sola, realiza un comportamiento que puede ser valorado como bueno o malo. Es sencilla la definición de acto moral. Y hay dos requisitos: ser libre para realizarlo, ya sea bueno o malo, pero yo no estar obligada por otro a realizarlo, y ser consciente, es decir, tener las capacidades intelectuales íntegras, porque, por ejemplo, un acto moral que lo cometiera una persona con una discapacidad mental severa y no podría a lo mejor calificar de juzgarse como malo, porque esa persona no tiene la conciencia de lo que está realizando. Y el acto moral va a tener una serie de elementos. Ahora vamos a hacer un ejercicio con dos películas que indudablemente no las van a poder elegir para el final, pero para que vean cómo todos estos elementos los vamos encontrando a lo largo de la película. ¿Cuáles son esos elementos? Que haya un sujeto, que puede ser, como les digo, una persona única o una agrupación de personas, que tenga un motivo o una intención, o sea, algo que lo lleve a actuar de esa manera. Y nuevamente esas intenciones pueden ser buenas o malas. Que sea consciente del fin que se persigue, es decir, que tenga todas sus capacidades intelectuales atrás de lo que va a realizar. Que haya una decisión y esa decisión sea autónoma, no porque me obliga el contexto, sino porque quiero hacerlo. Que tengo el poder de elegir otras alternativas, que no era el único camino que podía tomar. Que los medios que voy a utilizar estén bien visibilizados, y acá aparece la pregunta si el fin justifica los medios, y el entorno, las circunstancias en las que se desarrolla el acto moral.
Y por último, ¿cuál es el resultado de ese acto moral? Que sería justamente la realización de aquello que quería lograrse. Los actos morales van a tener impedimentos, es decir, distintas connotaciones que pueden bajar la gravedad de ese acto moral. Uno, la violencia, como les decía, que me empujen a matar a alguien bajo riesgo de que me van a decapitar, supongamos. No podría negarme, pero sé cuál es el riesgo que corro, por miedo. ¿Cuántas veces uno actúa por miedo a la persona que tenemos al lado y que nos obliga a hacer tal o cual cosa que no deberíamos querer hacerla, por ignorancia o que haya una enfermedad mental? Entonces yo les pongo dos ejemplos de películas que seguramente al menos una tienen que haber visto. Una, acá dice La decisión de Anne, pero en realidad es la decisión más difícil, la traducción que ha tenido en castellano, y la otra es Million Dollar Baby. ¿Hay alguien que no conozca absolutamente ninguna de las dos películas o todas al menos conocen una o ambas? ¿Se acuerdan de estas películas? Sí, yo la decisión la decisión más difícil. Ajá. Sí, yo también, Gracias. Miguel. Bueno, entonces vamos a hacer el trabajo con esta película. La otra también, como les digo, se la recomiendo. No va a poder ser utilizada en el final, porque ¿qué pasa con estas películas? Uno pone en Google films o películas más bioéticas y hay muchísimo material circulando sobre varias películas que están ya más que exploradas, investigadas. Entonces, la pretensión es que ustedes busquen algo nuevo. Pero me voy a esta para ver si aparecen todos los elementos del acto moral. La decisión más difícil, entonces voy a ir para atrás para que vayamos desagregando cada uno de los componentes. Si tenemos que hablar de un sujeto moral, o sea, primero tenemos que definir cuál es el acto moral. Y acá, en esta película, nos podemos parar en la hermana más pequeña, en la hermana mayor que está enferma, en la madre, podríamos habernos parado en el médico, pero los personajes más fuertes son madre y las dos hijas, a pesar de que hay un hermano también. Entonces va a depender quién tomamos como sujeto para que vayamos analizando los siguientes elementos. Entonces me voy a poner primero como si fuera la madre. La madre, les cuento a quienes no la recuerdan o no la han visto, tiene una primera hija afectada de una enfermedad, para lo cual un cáncer, para lo cual la única salvación sería un trasplante de médula ósea o de órganos, no recuerdo ahora bien, creo que era de médula ósea, pero no importa lo que fuera, la idea es que la madre tenía otro hijo que no era compatible con su hermana. Entonces decide embarazarse para tener un tercer hijo por si este puede ser la salvación de la hermana mayor. Entonces, si nos paramos en la madre, este sería el sujeto moral y el acto que realiza sería buscar una gestación para que sea el remedio, la salvación de su hermana. Podría pararme desde el lado de la niña enferma, la hermana mayor, y decir que el acto moral que ella hace es hablar con su hermana menor y decirle que no quiere que sea donante, porque quiere ya está en una etapa terminal, quiere morir tranquila, dejar de que sigan avanzando sobre su cuerpo con una suerte de ensañamiento terapéutico, como vimos en la clase pasada. Y si me pongo como sujeto moral en el lugar de la hermana menor, podría decir que el acto moral es acudir a la justicia por negarse a ser una donante para su hermana, un poco denunciando a su madre con los motivos que esta menor pudiera tener. Entonces esto es para que vean que según donde me pare, va a ser el sujeto moral. Con respecto a los motivos e intenciones, la intención de la madre no era mala, era una buena intención,
pero acá el resultado no es directamente positivo, porque si bien su intención era salvar la vida de su hija, el resultado se le vuelve en contra, se vuelve negativo, porque en realidad estaba usando como medio, como objeto a la hija menor. Conciencia del fin que se persigue, bueno, la madre era plenamente consciente de que había una posibilidad en un 50% o en menos de que un tercer hijo pudiera ser compatible con su hija. Decisión, bueno, llevar adelante, quedarse embarazada. Poder de elección, ¿había otras alternativas? Sí, podría haberse anotado a la niña enferma en una base de datos internacional hasta que llegara el órgano compatible y demás, pero eso, bueno, era más riesgoso, de que había que esperar tal vez mucho tiempo o que nunca llegara la compatibilidad. Los medios, bueno, los medios justamente es con su pareja, con su marido, gestar a la menor. El entorno, las circunstancias, era una familia que estaba atravesando un gran dolor por la enfermedad de esta primera niña, y como resultado, bueno, en este caso el resultado es que la hija mayor no va a querer ni va a requerir el trasplante porque prefiere morir en paz, o sea, pero luego de una etapa dialogada y demás en su familia. Si hay impedimentos de este acto moral, o sea, de que la madre haya buscado un embarazo, violencia no hay, miedo, puede ser que tenía mucho miedo de perder a su hija. Se está reproduciendo el audio de YouTube. A ver, ahí está. Ahí corté el audio, disculpen. Bueno, decíamos que violencia no había, que podía haber miedo, no había ignorancia tampoco, y enfermedad mental tampoco. Entonces, así como lo hice con esta, la otra película, la de Million Dollar Baby, se da el caso de una boxeadora que queda cuadripléjica en una pelea y le pide a su entrenador la eutanasia. Entonces, no voy a spoilear, como dicen ahora ustedes, la película, pero sería el sujeto del acto moral, puede ser la paciente, puede ser su entrenador, o pueden ser los médicos. Pero este es simplemente como un ejercicio para que vean, cuando empiecen a buscar sobre qué tema van a hacer el trabajo final, las va a llevar a mirar con otra perspectiva toda serie, todo capítulo, porque por ejemplo muchos eligen un capítulo solo de Grey's Anatomy, de New Amsterdam, y es verdad que tratan temas de la bioética muy importantes y perfectamente pueden ser utilizados para el trabajo final. Así que bueno, hasta acá llegaría esta introducción a la ética. Ahora subo la grabación y subo esos 2 videitos que no pudimos ver. Y bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta, algo con respecto a la evaluación de la semana que viene. No, profe. Bien. Bueno, entonces ahora también... Profe, cualquier cosa se puede escribir en el foro, por ahí ya Sí. cuando uno empiece a leer o sea, más a estudiar, ya si surge alguna duda se puede escribir en el foro para el examen. Por supuesto, y fíjate que cada tema tiene su propio foro de consulta. Sí. Ajá, sí. Para mí es más sencillo que pregunten si la duda es sobre En uno reproducción general, asistida, sí. pregunten ahí, claro. Pero Perfecto. igualmente yo estoy revisando, sobre Bueno, todo el día sábado, que es el día que más me queda libre para la plataforma, pero sabiendo que es el parcial voy a estar revisando también el lunes, el martes, como para que no lleguen con dudas al parcial. Bueno, y entonces nos encontramos por Zoom recién el miércoles 10 de mayo, donde los 2 grupos que faltan van a exponer lo que les tocaba analizar. Buenísimo, gracias. bueno, profe, muchas gracias. A ustedes, disculpen lo que pasó al inicio, escapaba No mi pasa nada. mejor voluntad.
Tal es así que el link funcionaba cuando Zoom, tiene que haber habido con ese mismo usuario prevista otra clase en este horario, eso a veces suele pasar. Pero bueno, nada que podamos no podamos revertir. Así que un gusto, como siempre, felicito a los dos grupos que presentaron hoy, y suerte en el parcial, y nos vemos el 10 de mayo. Bueno, Muchísimas Nos gracias. vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.